sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mi vida eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. Está en nosotros, porque dice la palabra que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, entonces no tenemos excusa, solo es pedirle a Dios, consagrarnos, leer la palabra, porque encontramos muchos versículos que nos habla de la paciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, leer la Biblia y poner la palabra por obra, y ese fruto se va a venir a dar, se va a venir a manifestar en nosotros y en nuestras familias. Y nosotros como mujeres tenemos mucha responsabilidad. Y yo siempre digo, la responsabilidad de nosotros es orar, meternos con Dios, obedecer a Dios, y todo va a ser con resultados buenos y agradables a Dios, que eso es lo que nosotros queremos. Amén. Tenemos un ejemplo más claro que el de Sara. Sara fue impaciente. Sara se salió del plan del Señor, así como nosotros nos podemos salir del plan del Señor por nuestra impaciencia. Por eso nosotros tenemos que orar y estar atentas. Nosotros, las mujeres que somos sensibles a la voz del Espíritu, si estamos de rodillas, si estamos tratando de agradar a Dios, si estamos buscando esa consagración, el Señor no nos va a dejar. Amén. Él va a salir avante a nosotros. Perdón, nosotros vamos a salir avantes en el Señor, por el Señor. ¿Por qué? Miremos en la palabra de Dios cómo el Señor nos dejó el ejemplo de Sara. Sara fue una mujer que tenía un gran siervo, un gran sacerdote. Amén. El ejemplo, el sacerdote, el patriarca Abraham. Tenemos nosotros ese gran ejemplo que nos dejó el Señor. ¿Y qué pasó? Siendo él un gran siervo de Dios, el ejemplo de la fe, ella hizo que se saliera de la voluntad del Señor. Entonces nosotros podemos tener un gran sacerdote por misericordia del Señor, nada de vanagloria, ¿verdad? Ni jactancia, pero podemos tener un ministro del Señor y nosotros podemos desviarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres, como somos más sensibles a la voz y a la instrucción del Señor, también somos las que nos podemos salir al no estar consagrando, al no estar buscando esa instrucción y la voz del Espíritu Santo. Sara se salió, hermana. Amén. Sara no esperó. El Señor ya había hablado. Y eso es lo que pasa con muchas mujeres, que el Señor nos ha hablado y nos hemos revelado ante el mandato y ante la obediencia del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Venimos a tener resultados negativos, pero no es porque el Señor nos quiera en estar en malas situaciones, en malas circunstancias, es porque nosotros hemos determinado decidir mal, porque el Señor nunca quiere que estemos mal. Amén, amén. Entonces, ¿qué pasó con Sara, hermana? Sara no escuchó, no quiso atender, se adelantó y dijo, bueno, va a ser como yo quiera, porque sí. Ni la sierva sabía, porque nadie la empujó a ella a actuar de esa manera, ella sola. Asimismo nosotras, hermanas, tenemos ese poder de salir adelante, primeramente el Señor, ¿verdad? Pero también tenemos el poder de destrucción. Así que en esta hora, en esta tarde, el Señor nos está hablando, el Señor nos está exhortando con paciencia. Así, la paciencia tiene que manifestarse en nuestras vidas. Hay que esperar con paciencia en nuestro Señor y Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. A veces, si nosotros somos impacientes, nos adelantamos y cambiamos todo el resultado, que tal vez si nos esperábamos iba a ser un resultado benéfico para nosotros, agradable, pero como lo estamos haciendo en nuestras fuerzas impacientes, el resultado es desastroso para nuestras vidas. Pero bendita es la misericordia de Dios, que aun aunque nos equivoquemos, tenemos la oportunidad, y más que ahora nos están dando el tema a nosotros y a ustedes que nos están viendo, amén, de actuar con paciencia, de ser pacientes y de saber, mis amadas hermanas, que nosotros no podemos hacer nada. Por nuestra fuerza nada podemos hacer, pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, todo va a salir bien, todo. Y Dios siempre quiere lo bueno para nosotros como hijos. Amén. A veces las cosas no salen bien porque nosotros lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, pero ya es tiempo que dejemos de
meter nuestras manos y que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que Dios cumpla el propósito que tiene, como esperando nosotros con paciencia, y es que es el fruto que tenemos que dar, ser pacientes. Amén. Sí, tenemos el ejemplo de José. Amén. Hoy lo veíamos precisamente, Sí, hoy el amén. Señor nos daba esa palabra, nos daba ese ejemplo. Lo que pasó José. José fue paciente. ¿Y qué no pasó José? ¿Dónde estuvo José? Amén. Y sin embargo, él nunca desmayó. Él siguió creyendo en el Señor y siguió siendo paciente aún de todo lo que le estaba aconteciendo, sucediendo. Pero en la paciencia el Señor va a hacer grandes cosas contigo y conmigo. Amén. ¿Por qué? Porque lo hizo con José cuando él estuvo en la cárcel. Podemos ver cómo estaba él ahí y el Señor lo estaba usando y estaba en la cárcel. Pero el Señor de esa circunstancia no buena, porque en la paciencia es donde tú muestras el fruto Amén. del Espíritu Santo, en la tribulación, en la prueba, si hay paciencia o no. ¿Por qué? Porque si pacientemente, como dice el salmista, esperamos en Jehová, es pacientemente esperé en Jehová, dice, y estaba en tribulación, en angustia, pero él esperó en el Señor y el Señor no lo dejó, porque él siguió haciendo la obra, siguió Amén, trabajando. Nosotros en el servicio tenemos pruebas, tenemos tribulaciones, tenemos adversidades, pero con paciencia el Señor nos saca de cada una, porque a veces en la impaciencia actuamos. En el servicio, si viene alguien y viene a decir algo que no nos va a agradar, pero si nosotros no esperamos, porque dice el Señor que Él es el Dios que pelea por nosotros. Amén. Entonces la justicia es del Señor, no nuestra. Y nosotros nos adelantamos que si un hermanito no hizo bien el trabajo o algo, nosotros venimos y queremos venir a hacerle ver al hermano que está mal. Nosotros no somos nadie, hermanos, para hacer ver el error de otro. Primero tenemos que esperar que el Señor con nosotros y que sea el Señor, orar y pedirle, Señor, paciencia, paciencia, Padre, esto no está en tu orden, pero pues obra, revélate al hermano, hazlo tú, porque a veces nosotros somos muy duros para Amén, corregir, muy duros para juzgar. Y dice el Señor, sí podemos en el Espíritu, pero es el Espíritu, no nosotros. Y nosotros a veces nos agarramos de esa palabrita como para decir, oh, pero aquí dice la palabra de Dios que nosotros podemos exhortar, pero dice con amor y con paciencia. Amén, aleluya, así es. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Como se mira lo que pasó José. Él pacientemente esperó en Dios y miramos el resultado de él. Fue bendición tras bendición, y no solo para él, sino bendición para sus hermanos, para su padre. Entonces, eso también trae a mi mente de que no importa la circunstancia que estemos pasando, así se mire que no avanzamos, nosotros tenemos que estar confiados en Cristo. Y así esté pasando lo que esté pasando, si nosotros no estamos tratando de consagrar, estamos tratando de obedecerle, de apartarnos del mundo, ¿verdad? Tenemos que tener fe y estar seguros y convencidos que si hacemos eso, el resultado va a ser beneficioso para nosotros. Esperar con paciencia, porque a veces nosotros, basada en las situaciones, lo que vemos, lo que está pasando, es donde queremos actuar en nuestras fuerzas, pero no va a ser nada positivo para nosotros. Pero en cambio, si esperamos pacientemente, vemos el resultado de José. Y es interesante porque, hermanos, es un tema que lo pudiéramos profundizar y nos deja mucha enseñanza, porque la bendición de la paciencia que tuvo José fue bendición generacional. Amén. Porque como el Señor trabajó en él. Él tuvo su familia, tuvo su esposa, tuvo sus hijos, y ellos ya estuvieron dentro de la bendición. Amén. Y no solo fue dentro de su casa, sino que fue generacional, porque alcanzaron sus hermanos los que le hicieron el daño, pero ellos fueron bendecidos a causa de la paciencia de José. El papá alcanzaron, y fue generacional, porque fue de generación a generación, cómo alcanzaron la misericordia. ¿Por qué? Porque supo esperar, porque Amén, supo creerle al Señor, porque esperó en el Señor. Y entonces eso nos habla a nosotros, que nosotros podemos hacer, lo podemos, porque tenemos al grande dentro de nosotros. Amén. Con paciencia.
Tú tienes un hijo que no ha llegado a los pies del Señor. Sigue clamando, sigue con paciencia, creyéndole al Señor. Si no tienes la paciencia, pídele al Señor que te la da. Él te la da, Él es fiel y poderoso, porque Él es grande en misericordia y es un Dios pasivo, paciente. Amén. Entonces la paciencia encierra muchas cosas. Si estás pasando una circunstancia con tu esposo que dices, Padre, ¿por qué nosotros somos así? Mira, no levanta la cabeza, Padre, ya no puedo. Créele al Señor, pídele paciencia y con paciencia verás ese varón levantado. Vas a ver la gloria de Dios, pero tienes que doblar rodillas. Amén. Con paciencia. No actúes como una Sara. Mira hasta dónde fue la maldición generacional, porque si lo miramos como maldición, miramos que ahorita cómo se pelean hasta el día de hoy, cómo esa maldición ha sido, ¿por qué? Por la impaciencia. Y entonces así nosotros tenemos el poder de bendecir como también de maldecir con nuestras acciones. Amén, así que no sigamos a Sara por ese lado. Nomás en ese momentito, en ese momentito decisión, ¿verdad? No. Porque también hubieron decisiones buenas. Claro que Vamos sí. a leer también Hebreos 6:15. Y Hebreos 6:15 ya lo traemos aquí listo, ¿verdad? Por falta de tiempo tratamos Amén. De agarrar los versículos y traerlos listos para poder leer varios versículos. Y Hebreos 6:15 dice así: y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Entonces, mis amados hermanos, la palabra nos dice que si somos pacientes, vamos a recibir las promesas de Dios. Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Si somos impacientes, no va a pasar, y por más que queramos, nada va a suceder. Tenemos que dar el fruto de la paciencia. Se tiene que reflejar en cada momento de nuestras vidas. En donde quiera que estemos, tiene que estar ese fruto, y los beneficiados vamos a ser nosotros, porque tendremos la promesa. Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. La paciencia tiene que estar ahí. Hay que esperar con paciencia, y el Señor cumplirá todo su propósito en nuestra vida. Tenemos Amén. Que tener paciencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que es paciente es sabio. Yo cuando estaba leyendo dije, Amén. Dios mío, dame mucha paciencia. Sí, yo quiero también. Hay que ser sabios, hay que tener temor reverente a Dios, y la misma palabra dice que el que es paciente es sabio. El impaciente dice que es necio. Yo dije, no, Diosito, ya no hay que ser impaciente, porque vamos a ser sinceros, mis amados hermanos. A veces hay situaciones en que uno quiere las cosas rápido, y es algo tan sencillo. Cuando vas a un restaurante, pides la comida y no te la dan, ahí estás impaciente que ya la quieres. Solo en ese ejemplo pequeño Dios me mostraba, digo, sí, hay mucha impaciencia en nuestras vidas, pero bendita la misericordia de Dios, que dice que Él habla a tiempo. Y nos está hablando ahora, mis amados hermanos. Tiene que haber paciencia en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios obre en nuestras vidas, y Amén. A través de nuestro testimonio se pueden alcanzar muchas almas. Totalmente. Esto es bien interesante, hermana. El significado claro de paciencia, por si alguno todavía no lo ha captado, es cebar, pensar, tener paciencia, estar convencido y creer, soportar, opinar. Imagínense, hermanos, hasta para opinar tenemos que tener paciencia, para pensar tenemos que tener paciencia. Muchos de los jóvenes no tienen paciencia con sus padres, y es necesaria la paciencia, porque el que escucha pacientemente vienen los resultados positivos. A veces nosotros no queremos escuchar a los ancianitos, y es tan importante escucharlos con paciencia. A veces queremos nosotros que las cosas sean tan rápidas, y nosotros, ¿qué estamos dando? Pide paciencia. Amén. Y se te dará. Vamos a leer también Romanos 8:25. Romanos 8:25, y dice así: si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea que si somos pacientes, aunque no veamos nada, aunque la situación nos diga todo lo contrario, si somos pacientes, vamos a tener resultado, vamos a recibir lo que estamos esperando, así no lo veamos. Amén. Porque ahí hacemos uso de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas hermanas dicen, no, pero es que es bien difícil. Sí, mi amada hermana, pero por fe somos las mujeres más pacientes. Claro que no solo la fe, hay que accionar también. Exacto. Pero lo primero es creer lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice que es como agua, viene a lavarnos, a limpiarnos. Hay que creerla, hay que obedecerla, y con fe, creyendo que vamos a ser las mujeres más pacientes, las esposas más pacientes, las madres más pacientes, y como resultado vamos a tener la familia más paciente. Amén. Viviendo en paz y en armonía y dando testimonio. Amén. Porque la iglesia
El Señor me ponía fuertemente en mi corazón ahorita. La iglesia ha perdido la paciencia. El Señor ya viene y dicen esperado, esperado. Ya la paciencia se acabó, pero el Señor ya viene y en esta hora el Señor dice, espera pacientemente, porque el día y la hora nadie la sabe, pero estoy cerca de venir y empezar a aparecerse. Las parucías se van a empezar a dar, pero solo aquel que esperó con paciencia y corrió la carrera con paciencia verá al Señor. Y yo quiero ser una de ellas, la primera que vea al Señor Jesucristo. Amén. Pero Vamos como a todo leer principio tiene un final, ¿verdad? Que tenemos Amén. aquí es Eclesiastés 7:8 y dice así: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mis amados hermanos, esta palabra impactó porque aquí en Cristo no es cómo empecemos, sino cómo vamos a terminar. Amén. Así que no te preocupes cómo empezaste. Lo importante es cómo vamos a terminar. Hay que creer, hay que estar convencidos, mis amados hermanos, que el Evangelio es poder de Dios, que la palabra es poder de Dios para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos mujeres de excelencia en Dios. Entonces me gustó mucho este versículo y dije, está bueno para cerrar, porque no importa cómo empezamos, qué es lo que hicimos, lo que importa es cómo vamos a terminar Amén. nuestra carrera Amén. en Cristo Jesús. La verdad es que es un gozo para nosotros estar compartiendo con todos ustedes, pero algo bien importante también es ver si alguien que nos está viendo en este momento no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La verdad es que eso es muy importante para nosotros. Dios te está hablando y te hacemos la invitación a que lo aceptes como tu único Salvador, que vivas el amor de Cristo, que sientas la paz de Cristo, Amén. la paciencia de Cristo. Entonces, mi amado amigo, que tú que nos estás viendo en este momento, si tú no has reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador y estás viendo este programa, ya Dios te está hablando, mi amado hermano. Vamos a pedirte que hagas una oración con nosotros. Repite las palabras que vamos a decir, creyéndola y teniendo fe. Así para que es. pases a ser parte de hijo y empieces a recibir las bendiciones de Dios, porque la verdad son bendiciones para nuestras vidas. Vamos a hacer la oración de fe. Solo repite estas palabras: Señor Jesús, en esta tarde vengo ante ti, Padre eterno, primero reconociendo que soy pecador, reconociendo que he hecho muchas cosas que no te han agradado, pero ahora, Señor, te pido perdón, te pido que entres en mi corazón, te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Gobiérname en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, tú que hiciste la oración, la verdad te felicitamos, es el mejor paso que pudiste haber hecho. Ahora también siempre nosotros decimos, ya hiciste lo primero, que es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, así como nosotros lo hemos hecho. Ahora también, mi amado hermano, tienes que buscar un lugar donde congregarte. Si tú puedes visitarnos, nosotros estamos en el 8400 Sur Hoover Street en Los Ángeles, California. Pero si no puedes venir, mi amado hermano, te recomendamos que empieces a buscar un lugar donde congregarte, donde te empieces a alimentar espiritualmente, porque ya hiciste lo primero. Ahora depende de ti, mi amado hermano, para que empieces a conocer del Dios de amor, que empieces a conocer del Dios de paz, del Dios que cambia, del Dios que transforma, y no nomás a ti, sino a todos tus seres queridos. Amén, así es. Y bueno, pues lastimosamente ya tenemos que despedirnos, pero esperamos en el Señor que el Señor, esa semilla que ha puesto en cada uno de nosotros, dé frutos. Y le pedimos al Señor que uno de ellos sea la paciencia. Amén, Paz y aleluya. gozo. Y lo que la palabra dice, que es que el que ama cambia. Entonces lo importante aquí, ya no poner pretextos o no poner es muy difícil, no puedo. Lo primero que tendríamos que hacer es amar a Dios. Amén. Amarlo, Sobre amarlo, todas las porque cosas. el que ama cambia sin que se lo pidan. ¿Y cómo lo vamos a amar? Leyendo su palabra, conociéndolo, porque si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo nos vamos a enamorar de él? Dicen que la palabra de Dios son las cartas que él nos ha dejado a nosotros, es nuestro manual de vida de cómo tenemos que hacer las cosas aquí en la tierra. Entonces, un consejo: amar a Dios, y no nos va a costar. Vamos a dejar todo lo que a él no le agrada por amor, y ni lo vamos a sentir. Y yo me acordaba de un ejemplo, hablábamos con mi esposo y le decía: cuando nosotros nos enamoramos, tú dejaste de hacer tantas cosas sin que yo te lo pidiera, y yo dejé de hacer tantas cosas. Decimos, eso tenemos que hacer con el Señor, amarlo, y no nos va a costar. El cambio va a venir así automáticamente, va a pasar el tiempo y después vamos a decir cómo lo hicimos. No fue en nuestras fuerzas, fue el amor a Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Si escuchas la voz del Espíritu Santo con paciencia,
Paciencia, pídele al Señor. Ten paciencia con tus hijos, paciencia con tu esposo, paciencia con todos los que te rodean. Y ese es el fruto que el Señor necesita que demos. Pacientes, pacientes, pero actuando con amor, con gozo, con paz, porque son frutos del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, tienes esos frutos, y si no los tienes, están dormidos. Dile al Señor que broten, porque tú eres mujer de Cristo y estamos unidas por Cristo en un mismo sentir. Amén. Clamando y suplicando por toda aquella mujer que está en diversas circunstancias. Hoy pedimos al Señor que descienda su gloria y que obre y que hable a cada uno de nuestros corazones. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Amén y amén. Amén, aleluya. Y recordemos que no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de su Santo Espíritu. Es la única forma que lo vamos a hacer. Nosotros no podemos hacer nada, y si lo hacemos mal. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todo va a salir bien, los resultados van a ser bien, y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que seamos hijos de Él, cristianos gozosos, felices, que demos testimonio, que pongamos la palabra por obra, y todo es bien para nosotros. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Prefiero todo lo que das tú. Una sola cosa he pedido al Señor y está bueno.